¿Cuáles son esos aspectos, ese checklist que tenemos que hacer para decir, bueno, lanzamos con todo nuestro emprendimiento? Primeramente, obvio, que todo esté alineado de acuerdo a lo que nosotros queremos, a nuestro propósito de vida, y que haya sido consultado con el jefe mayor. Ese es lo más importante de nuestro emprendimiento. Y aquí les traje una imagen. Si me van a decir, ah, Giovanna, eso está muy complicado. Pues ese es el lanzamiento de una nave espacial. Lanzamiento desde el punto inicial hasta donde va a ir la nave espacial debe tener una velocidad, una altura promedio, una aceleración. ¿Ustedes se imaginan el lanzamiento de un cohete allá en Cabo Cañaveral, que es donde lanzan los cohetes en Estados Unidos, hacia la Luna? Toda la cantidad de cosas que se mueven alrededor del lanzamiento de un cohete. Y cuando nosotros queremos lanzar nuestro emprendimiento, nosotros decimos, no, eso yo ya quiero comenzar, y ¡chum! Y nos lanzamos a veces sin ni siquiera comenzar a analizar las cosas que tenemos que hacer. Y les quise traer esta imagen porque muchas veces nosotros no pensamos en todas las variables que tenemos que tener en cuenta para un lanzamiento, en todas estas cosas de las que hemos venido hablando. El nombre, el branding, ese ancla de la que nos hablaba en la charla anterior, Carlos, tener esos motivantes claros que yo le quiero entregar a mi cliente, cómo se lo quiero entregar, tener claros mis números, tener claro cuál es mi componente legal, saber qué es lo que me hace despertar todas las mañanas, porque el día que lo quiera mandar todo para otro lado y no quiero hacer nada, tener cuáles son mis motivantes. Entonces, por eso les quise traer esta imagen y vamos a hablar de todas esas variables, cómo las organizo, cómo las pongo en un plano para poder decir, bueno, vamos adelante. ¿En dónde estás hoy con tu emprendimiento? ¿Qué es lo que tienes en tus manos en este momento? ¿A dónde quieres llevar tu emprendimiento? ¿Y qué deseas lograr con él? Son dos cosas muy diferentes. ¿A dónde lo quieres llevar? ¿Y qué quieres hacer con él? ¿Qué quieres lograr? ¿A quiénes quieres impactar? Cuando tu emprendimiento solamente trae dinero a tu bolsillo, créeme que hay algo que falla. Cuando tu emprendimiento toca a otras personas, cuando tu emprendimiento va moviendo esos sectores, esa cultura hacia alrededor en donde tú estás, como dicen, anda, vamos a mover emociones. Cuando ella vende sus tortas, ahí es donde tú logras algo con tu emprendimiento. Entonces, eso es bien importante. ¿Qué quieres lograr con cada cosita que tú estás vendiendo o con cada servicio que tú estás prestando? Entonces, estas son las preguntas como veníamos enlazando el branding de lo que nos habló Carlos, hacia dónde lo queremos llevar. Entonces, para nosotros aterrizar todo esto, yo les tengo 4 cosas que nosotros tenemos que tener muy claras. ¿Cuáles son estas 4 cosas que debemos tener claras? 1, ¿cuál es nuestro objetivo? ¿Hacia dónde quiero ir? 2, tener un plan. Ay, Johanna, ya nos vas a poner a escribir. Sí, ya hay que ponerlos a escribir. ¿Por qué? Porque nosotros hemos venido hablando en el aire de cuáles son mis motivaciones, cuáles son mis obstáculos, y muy chévere, muy bonito todo, pero venga, tenga todo esto y tráigalo al papel. ¿Por qué al papel? Porque necesitamos tener escrito, que es eso importante que nosotros queremos hacer. Y si yo no lo tengo escrito, se me olvida. Tercero, los recursos. ¿Qué es lo que yo necesito? Y en eso parte es la estructura. Y cuarto, los riesgos. A veces se nos olvida medir los riesgos y la doctora Lucero nos hablaba de un riesgo muy fuerte que es el tema de las personas, cuando contratamos personas. Entonces vamos a hablar un poquito de estos 4 aspectos cuando yo voy a lanzar mi emprendimiento. Miren que ahora estoy trabajando con una persona aquí en Ibagué y ella está lanzando su emprendimiento. Es un emprendimiento muy hermoso porque te lleva, es un emprendimiento en fisioterapia y te lleva la fisioterapeuta a tu casa con todo un esquema hermoso, te hacen vivir un momento así súper agradable, pero nos tocó sentarnos a revisar todos los componentes que eso
implicaba la parte legal, la parte de seguridad para las fisioterapeutas, porque hay unos componentes bien fuertes en este tema de seguridad. Entonces, todo ese tiempo, nosotros llevamos 2 meses trabajando con ella. No hemos hecho el primer servicio, pero llevamos 2 meses dando la estructura, cosa de que cuando ya comencemos a lanzar el primer servicio, la niña que va a llegar a la casa de la persona que va a recibir su servicio, ella ya va con toda la información, ya hay un manual, cómo lo debe hacer, ya está respaldada con un contrato, ya tiene toda una cantidad de estructura detrás, porque ha habido un trabajo paso a paso que hemos venido haciendo. Entonces, de eso es lo que quiero conversarles hoy. Eso es lo que queremos como ir aterrizando esos puntos para cada uno de los emprendimientos que ustedes tienen. Entonces, vamos voy a bajar esto por aquí para que me deje ver. Listo. Entonces, ¿qué es este punto importante de definir objetivos? Primero, ¿qué son los objetivos? Los objetivos nos marcan el camino a seguir. Eso es supremamente importante. Usted, si no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve, como yo les digo. El tener el objetivo clarísimo, que son eso nos guía hacia las metas que vamos a lograr, debe ser viable, debe ser concreto, debe ser preciso. Luego tener mi objetivo que yo pueda estarlo controlando. Nos aportan datos evaluables, que yo pueda medirlos, que yo pueda decir, porque sí, definitivamente, bueno, ¿cuánto voy? ¿A qué porcentaje voy de lograr mi objetivo, de lograr mi meta? ¿Cómo me voy encadenando día a día en ese logro de la meta? Los objetivos es como dividir en cajoncitos la meta. Cada día voy logrando un pedacito. Entonces, si mi meta es vender 50 tortas, entonces esta semana, ¿cuántas voy a vender? ¿Y cómo lo voy a hacer? Entonces, ¿cuántas tengo que hornear? Entonces, ¿cuánto tengo que comprar de materias primas? Y cada cosa va teniendo un objetivo. Y cada una de ellas, cada objetivo en sí tiene su propósito y necesitamos ir chuleando cada cosa. Entonces, los objetivos hacen parte que nosotros tengamos como ese lineamiento claro de hacia dónde vamos, enfocaditos en la meta, enfocaditos en hacia dónde quiero llevar yo mi emprendimiento. Es muy importante que los tengamos escritos, escríbanlos para que no sean ambiguos. Es que hoy dije que 50 y mañana digo 30 porque es que me está yendo como mal. No, tenemos que ser consistentes, coherentes. Es muy importante que lo trabajemos. Anthony Robbins dice que establecer metas es el primer paso para volver lo invisible visible. Si yo no establezco metas, si yo no le pongo una meta a mi emprendimiento, yo digo, bueno, entonces me puse a hacer aretes y el emprendimiento de la bisutería, que en estos días estaba hablando con Marcela, que va a reiniciar su emprendimiento y me encantan las cosas que hace Marcelita. Entonces ella va a comenzar a hacer cosas, no, yo voy vendiendo lo que vaya saliendo. Venga, pongámonos una meta y de acuerdo a eso, ¿cuánta cantidad voy a hacer para yo ponerme mi meta? Y de acuerdo a eso me voy a poner un propósito. Si nosotros no le damos a la mente un punto a donde llegar, no se esfuerza, llega a cualquier lado. Y es muy importante establecer ese punto. Cuando nosotros le establecemos a la mente esa meta que es medible, que es específica, que es tangible y temporal y que es sobre todo ambiciosa, pero una sana ambición, ¿no? Definitivamente no logramos llegar a ningún lado. La meta tiene que ser en lo posible cuantitativa. Que usted diga, bueno, ¿cuánto? No es que voy a vender mucho, voy a vender poquito, voy a vender, bueno, más o menos, pero ¿qué es mucho?
es importante que establezcamos numéricamente cuánto queremos trabajar dentro de nuestro emprendimiento, cuántos clientes queremos tener. Póngase una meta, cuántos clientes voy a visitar. Fíjense que una de las cosas más importantes que tenemos en nuestros emprendimientos es comenzar a hablar de nuestro emprendimiento. En comenzar a, ya después de que nosotros hemos hecho la tarea de branding, como nos la contó Carlos, cuando yo ya tengo identificado cuál es mi ancla, cuáles son mis motivos, cuáles son mis valores, yo voy a hablar de mi emprendimiento con muchísimo más estructura. Y cuando yo voy a hablar acerca del emprendimiento y voy a ir y a cuántas personas les voy a llegar, y tengo que hacer ese plan semanal de cuántas personas voy a ir a contarles lo que yo hago, a llevarles una muestra, a llevarles la pruebita si es algo de comer. ¿Y qué voy a hacer? ¿Cuántas veces voy a ir a redes sociales? ¿Cuántas veces voy a publicar? Todas estas son objetivos que van a ir haciendo el ejercicio para cumplir la meta total. Y esta tarea que tenemos que ir haciendo hace parte del lanzamiento. Porque si yo desde antes, cuando ustedes van a lanzar su emprendimiento, yo les decía a los emprendedores, por lo menos tienes que tener un mes de material para redes construido. Porque cuando uno lanza el emprendimiento, uno tiene tantas cosas que hacer. Porque es el momento en donde tienes que, si es de cocina, tienes que cocinar. Si es de fabricación, tienes que ir produciendo. Si es como yo que hay que dictar charlas, uno tiene que estar dictando charlas, haciendo asesorías. ¿Y a qué hora haces el material de las redes? Si no te sientas y haces todo el material de redes, y si no, pues lo que hablábamos, haga alianzas y contrate. Porque o si no, no lo logramos. Y a veces no hay presupuesto. Entonces nos toca prepararnos. Y es parte de este ejercicio, es parte de buscar establecernos esas metas. Entonces, necesitamos establecer cuántas veces queremos, cuánto queremos vender, cómo lo queremos vender, ser específicos, ser tangibles, en cuánto tiempo, pero también ser ambiciosos, eso es importante. A mí me encanta mucho esto que dice el autor de Hebreos, que dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Muchas veces las personas cuando lanzan el emprendimiento, y me pasa mucho con mis hermanos cristianos que dicen, no, Dios provee y Dios va trayendo clientes. Sí, es muy cierto, pero el Señor también nos dice, espere. Y si nos dice espere es porque nosotros necesitamos tener esa claridad de qué es lo que yo espero. Proyéctese. Proyéctese cómo. Entonces haga sus metas. Ahorita vamos a hablar bien clarito de cómo hacer una proyección para poder establecer esas metas en una base muy sencilla, un documento muy básico que también se los voy a compartir por el grupo de Un Café para Crecer. Ahora, cuando nosotros hablamos de evaluar la viabilidad de la meta, nosotros definimos dos aspectos importantes. Nosotros definimos cuál era el producto o servicio y conocer el mercado objetivo. Cruzando estas dos cosas, definiendo cuál es mi producto, cuál es mi servicio que yo voy a vender y conociendo mi mercado, yo voy a saber más o menos cuánto puedo vender. Necesito establecer ese mercado. Necesito saber cuál es mi capacidad productiva, pero también necesito saber cuánto me puede recibir el mercado. Yo no puedo ponerme a fabrique, o haga, sin saber qué es lo que el mercado me puede recibir. Yo necesito conocer ese mercado y eso lo hablábamos desde evaluar la idea. ¿Quiénes me pueden recibir el producto o servicio que yo estoy ofreciendo? Eso es muy importante que lo tengamos claro. Con esa información, con ese saber quiénes son, por lo menos Jennifer que tiene su emprendimiento de sus productos de belleza, ella sabe cuántas mujeres tiene entre sus contactos y que le dé al 10% a esas mujeres que le compren así sea un producto, ella ya tiene más o menos, ahí va calculando.
Ese es su mercado objetivo y de acuerdo a de qué productos está trabajando. Ese juego entre lo que yo ofrezco y las personas que conozco y a cuántas personas más quiero conocer, hacia dónde más puedo ir, cómo puedo hacer para yo conocer más personas en ese mercado objetivo que yo voy a hacer. Vamos a hablar un poquito de eso. Ahí necesitamos establecer algo que es el plan. Conociendo estas dos variables, conociendo cuál es mi mercado objetivo y el producto que yo voy a tener, yo necesito establecer un paso a paso. ¿Qué debo tener en cuenta? Primero, que mis pasos deben ser firmes y claros. ¿Qué quiere decir eso? Que yo debo establecer, bueno, vamos a comenzar a comercializar aretes y todo lo de bisutería. Entonces, ¿cuáles van a ser esas personas a las que yo voy a ir a mostrar mis productos? ¿Cuáles son? Obviamente, mujeres, listo. Ese va a ser mi mercado objetivo. ¿En qué niveles de ingreso? Entonces yo digo más o menos por estrato, por nivel de ingreso, tal. Y voy comenzando a perfilar cuál es ese rango de personas a las que yo voy a estar llevando mi producto. Y ahí comienzo a hacer un ejercicio y ese ejercicio tiene que tener una medición. Todo lo que yo haga tiene que tener una medición para que yo pueda lograr el objetivo. De lo contrario, sencillamente voy haciendo las cosas y nada que hacer. Pasos firmes y pasos claros. También entender que estamos en un proceso de aprendizaje. Y esto, sí les quiero aterrizar en este proceso porque los emprendedores somos siempre aprendices. Siempre estamos en proceso de aprendizaje. Todo lo que nos llegue a nosotros es un aprendizaje. Entonces, cada vez que yo pueda absorber cosas de las personas que están alrededor, ay, mira, tan bonito cómo publicó en Instagram, esto me sirve. Esta información que vino, esto me sirve. Dentro de mi plan, yo tengo que tener la flexibilidad de ir metiendo cosas nuevas. En estos días veía cómo una persona estaba publicando en Facebook otros seminarios y cómo estaba haciendo una invitación por Facebook a inscribirse directamente. Y yo decía, ve, tan chévere, estoy haciendo lo del seminario y yo estoy haciendo la inscripción por Google. Entonces, voy a mirar cómo se hace. Siempre tenemos que tener apertura a recoger cómo las otras personas están ideando cosas para poder mover sus productos, sus emprendimientos y nosotros ver y acomodarlo a nuestro emprendimiento. Esa es una de las labores más importantes que nosotros tenemos en nuestro proceso, porque cuando vamos a lanzar nuestro emprendimiento, todo lo que tengamos alrededor sirve para que este lanzamiento sea lo más exitoso posible. Entonces, hacer ese plan, definir esas cosas que yo tengo que ir haciendo en el proceso. ¿Cómo lo voy a lanzar? ¿Qué voy a meter en las redes sociales? ¿Qué fotico voy a colocar? ¿Qué voy a poner en la imagen? ¿Cómo voy a poner el copy? Todo eso es parte del plan. ¿Cómo quiero que se vea mi imagen? De lo que hablamos la vez pasada, ¿qué es lo que quiero transmitir? ¿Qué mensaje voy a poner abajo en el Facebook? ¿Qué mensaje le voy a poner al Instagram? Si voy a meterme a una red social como LinkedIn, entonces, ¿qué voy a poner? Todo es parte del plan. Tengo que comprar insumos, eso es parte del plan. Entonces, vamos escribiendo todas estas cosas que tengo que hacer. Al escribir el plan, van a salir una cantidad de cosas que tengo que comprar, que tengo que contactar personas. No soy solita, yo como emprendedor no soy solito, necesito interactuar con una comunidad. Les pongo el ejemplo, cuando yo comienzo el proceso de querer ir a una feria, a ir a presentar mis productos en las ferias industriales, porque allá es donde están las empresas a las que yo poderles ofrecer un proceso de ISO 9001. Entonces yo digo, bueno, ¿cómo lo hago? Ay, tengo que diseñar algo que yo les lleve. Pero ese diseñar algo que les lleve para yo lanzar mis productos dentro de ese mercado, ¿qué tengo que hacer? Ay, tengo que buscar a la papelería que me ayude o a la imprenta que me ayude a imprimir unos cositos. Eso es parte del plan.
para poder hacer un correcto lanzamiento de un producto, de un servicio, de mi lanzamiento como tal, de mi emprendimiento. Entonces, toda esa conexión de todas esas actividades, si yo las escribo, voy a tener lo siguiente que voy a tener dentro de mi plan. Es decir, bueno, ¿qué quiero vender? ¿A quién le quiero vender? ¿A qué precio quiero vender? ¿Y cómo lo quiero vender? Entonces, fíjense que aquí hay algo bien importante. Cuando yo digo cómo quiero llegar, ¿qué quiero hacer con mi emprendimiento? Yo digo, bueno, ¿a qué mercado lo voy a vender? Entonces, si estamos hablando del mercado, o sea, pues estoy haciendo tenis, pues estoy comprando tenis y estoy comenzando a vender tenis. ¿A quién se los quiero vender? ¿Y a qué precio lo voy a vender? ¿Cómo hago para saber el precio? Necesito conocer mi mercado. ¿Cómo lo voy a vender? Definir redes sociales. ¿Qué redes sociales voy a hacer? Definir si voy a ir puerta a puerta, si voy a aprovechar mi grupo de amigos, si voy a hacer una reunión en mi casa y voy a tener un mostrario. Toda esa cantidad de cosas que se nos ocurren en la cabeza, tenemos que llevarlas a ese plan. Todo esto es insumo de ese plan. Y con esta información, con todo lo que les he hablado, nosotros lo que tenemos que hacer es proceder a decir, bueno, venga, aterricemos. Proyectémonos cuánto queremos nosotros vender cada uno de los meses. Y aquí les puse un ejemplo muy sencillo. Ya estaba pensando en Marcela anoche cuando hice el ejemplo. Yo decía, bueno, si tengo una empresa de bisutería y yo quiero vender aretes, cadenas, joyitos de corazón, anillos, entonces yo digo, bueno, ¿qué precio les voy a poner y qué cantidad voy a vender mensual? Yo necesito aterrizar ese plan de todo lo que yo quiero hacer, a cuántos ingresos quiero tener. Porque no solamente voy a hacer, yo también necesito saber, bueno, ¿eso cuánto me va a representar? Entonces, voy escribiendo esas cantidades y esas cantidades, obviamente con el precio, me van dando unos totales. Esos totales me sirven, esos totales están muy bajitos, y ahí necesito comenzar a definir, de acuerdo a los recursos que yo voy a necesitar, si esos totales sí me sirven o no. Y si yo necesito crear otras estrategias diferentes, no, la reunida con mis amigos en la casa no es suficiente, yo necesito hacer otra cosa, porque es que yo tengo 10 amigos, los reúno, que les pueda vender a 3 de los 10, no me alcanza. Entonces, aquí es donde nosotros comenzamos a aterrizar todas esas ideas que tenemos en la cabeza a numeritos, a hacer los números. Lo que les decía Carlina, usted tiene que sentarse y comenzar a escribir los números. ¿Usted cuánto quiere vender? Este es parte del lanzamiento, definir esa meta. ¿Cuánto quiero vender? Es que quiero vender 5 de tal cosa, 10 de tal otra. Sí, como decía un cliente mío, Giovanna, pero es que eso es una moneda al aire. Sí, en efecto, eso es una moneda al aire. Pero esa moneda al aire te da a ti una proyección, porque no vas a decir, no, yo quiero vender 1000, pero ¿basado en qué? ¿A quién se los vas a vender? Si hay mercado para eso, si tienes capital para comprar esa materia prima para hacer eso, es todas las preguntas que nos tenemos que hacer. Y todas esas preguntas nos van a llevar a un valor que sea un valor real, que sea un valor que diga, bueno, no son 1000, son, no sé, 50. No son las N 1000 cosas. Es un valor que es un valor real, que es un valor que yo puedo realmente, con el que yo puedo comprometerme. No, pongamos 20 porque mejor bajito. Bueno, a veces las personas comienzan así y van ajustando. Yo les digo, pongan metas ambiciosas, pongan metas retadoras. Que ustedes digan, puedo, pero tampoco pongan metas que se frustren. Porque todo lo que hemos venido hablando nos implica que nos comprometamos con ese plan. En ese plan hacer las labores de redes sociales, el ir a presentar nuestra empresa, el ir a trabajar
y llevar las muestras, el hacer las llamadas al amigo. No sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando uno va a redes de mercadeo, lo primero que le dicen es, haga una lista, ¿sí o no? Haga la lista de todos los contactos. Y con la lista de contactos usted ya sabe a quién le puede vender y a quién no. Los que va descartando. Los primeros que uno descarta es la familia porque uno compra. Entonces uno descarta. Entonces uno sigue. ¿Cuáles son los siguientes? Y ahí va uno. Y va trabajando uno sobre su lista de contactos. Porque necesitamos que tengamos todos los posibles, todo ese mercado objetivo posible, lo mejor trazado, para que tengamos ese valor de la posible venta lo más aterrizado y que esa meta sea cumplible, también porque necesitamos generar en nosotros la satisfacción de cumplir, porque si no vamos a comenzar a jugar con lo que se llama la frustración. Entonces, en este proceso de decir, bueno, entonces, vámonos con unos valores, vámonos con unos números, comprometámonos con unos números, proyectémonos los ingresos, porque esto me va a permitir decir, ah, sí, esto me da, o no, ese emprendimiento no da. Pero no lo hagamos cuando, ay, ya estamos vendiendo, venga, sentémonos a ver cuánto fue que vendimos, a ver si no, venga, hágalo antes. Hágalo para ver si su emprendimiento realmente le va a dar esos valores. ¿Qué sucede con esto que estamos hablando? De todo esto que estamos hablando, sale, como les digo, este listado de qué es lo que usted necesita para lograr sus objetivos. ¿Cuál es el objetivo? Obviamente las metas y los números que acabamos de poner. Para poder hacer los 5, los 20, los 50 pares de aretes que estamos escribiendo ahí, necesitamos que pues comprar insumos. ¿A qué precio debo pagar? ¿Qué precio debo pagar para lograrlo? Necesitamos contratar personal, la personita que haga el ejercicio, ¿no? El vendedor que vaya y venda. O si somos nosotros mismos los que hacemos todo el ejercicio, pues nos tenemos que pagar un salario. Ojo, ¿qué normas debo cumplir? Que era lo que nos hablaba la doctora Lucero. ¿Tengo que pagar impuestos? ¿No tengo que pagar impuestos? ¿Qué tengo que hacer? Entonces, todo este engranaje es muy importante. Miren que ahora en este emprendimiento que les digo del tema de la fisioterapia, nosotros recopilamos toda la información del cliente y es información sensible, porque como se hace fisioterapia, hay una parte de historia clínica y hay que tener una política de tratamiento de datos y eso tiene un costo y eso hay que hacerlo con un abogado. Si yo no tengo eso y yo comienzo a recopilar esa información, tengo problemas jurídicos. Entonces yo necesito dentro de mis recursos definir qué es lo que voy a hacer. Ay, para hacer las tortas, ¿cuáles son mis insumos? ¿Cuáles son mis materias primas? Ay, voy a hacer aretes, ¿cuáles son mis insumos, mis materias primas? ¿Cuáles son los recursos que yo necesito? Ah, es que mi teléfono no, para eso no sirve. O yo no quiero tener mi teléfono personal vinculado a mi negocio. Viable, totalmente respetable. Es que yo no quiero que se mezcle mi vida personal con mi emprendimiento. Viable, total. Entonces tiene que tener una línea aparte. Es necesario. Listo. Todas estas cosas las tenemos que contemplar. Son recursos que tenemos que cuantificar. Eso es importantísimo, que comencemos a cuantificar los recursos. Porque parte de lo que nosotros necesitamos trabajar en nuestro emprendimiento es que estos recursos me van a ir llevando a un presupuesto. Ay, ustedes pensaron que el lanzamiento era solo decir, listo, vamos ya y vámonos a vender. No, esa va a ser nuestra siguiente temporada. El presupuesto. Ahorita estamos siendo conscientes de todo lo que ya recogimos y aterrizándolo a un lanzamiento de un emprendimiento consciente y responsable, en donde yo, desde que yo inicio mi emprendimiento, yo sea disciplinado a nivel financiero. Un presupuesto me permite ganar disciplina financiera desde el inicio de mi proyecto, en donde yo diga, bueno, ¿cuánto le invertí? ¿Cuáles fueron mis inversiones iniciales? Ay, es que yo le pagué a Carlos para que me ayudara a hacer el nombre.
y le pagué a Marcela que me ayuda con las redes, y le pagué a la doctora Lucero para que me ayudara a hacer los contratos para las personas. Bueno, todos esos son inversiones iniciales. Ah, compré un celular porque yo no quería que mi celular fuera el mismo. Entonces, del emprendimiento, entonces yo separé. Entonces hay otro celular. Esos son activos. Entonces, todas las inversiones iniciales usted tiene que ir anotándolas y tiene que, las facturas, las facturas, es importante. La contabilidad es de soportes, entonces guarde las facturas, válido si es en una bolsita, válido totalmente. Con Carlina nos reímos mucho de eso, porque a veces los emprendedores nos llegan con la bolsita, aquí está la contabilidad, y nos entregan las facturitas así, en una bolsita. Y nosotros pues hacemos el ejercicio de organizarla y acomodarla, así sea en un cuadrito de Excel. Vaya usted haciendo su ejercicio. Ahorita les voy a mostrar un poquito cómo. Los costos directos, su mano de obra, las personas que usted tiene que contratar. Tiene una empresa de transportes, los conductores, a ellos hay que pagarles, a ellos hay que darles viáticos. Tiene costo de producto, por lo menos Nanda, sus tortas, ¿cuánto cuesta? Cada vez que nosotros hacemos cualquier cosa que nosotros necesitemos, cualquier recurso que nosotros necesitemos para nuestro emprendimiento, tiene un costo. Ah, es que necesito que me tomen unas fotos bonitas que para el emprendimiento. Eso tiene un costo. Carlos las toma, pero tiene un costo. Todos los gastos inherentes al funcionamiento para que funcionemos con ley. Ay, es que usted trabaja en una cocina. ¿Usted qué ARL paga? ¿En qué nivel de riesgo está? ¿Usted tiene sus CPPs completos? ¿Le está haciendo su ejercicio de saber con seguridad y salud en el trabajo? Que hoy en día, así seamos una personita, tenemos que cumplir con esa resolución, que es la 032 del 2016, y tenemos que cumplir todos con esa resolución. Ah, sí, señores. Entonces, ahí hay una ARL que tenemos que pagar y hay unos elementos de protección personal que hay que entregarle a las personas que tengamos contratadas. Gastos inherentes al oficio para el funcionamiento. Que si tengo vendedores en la calle, su nivel de riesgo es 3, que si tengo, no sé, mecánicos, porque estoy trabajando en mecánica, que por aquí también hay emprendimientos, también hay un nivel de riesgo. Todo eso lo tenemos que tener contemplado y escrito. Defínase un salario. Y se los decía Carlina, porque el día que usted no puede estar, usted tiene que poner a alguien a hacer su labor. Y su emprendimiento necesita soportar ese salario. Todo esto es importante para que usted diga, listo, me lanzo. Giovanna, nos estás asustando. Sí, es parte, no los quiero asustar. Sencillamente lo que quiero es que tengan claro desde el inicio el costo real de tener un emprendimiento sostenible, responsable, que pueda cumplir con todas las de la ley y que no vayan a tener problemas más adelante. Ay, que me visitó la UGPP y que me vino y que me dijo que yo tenía los empleados sin ARL. Ah, ¿qué pasa? Que ahí se nos vienen problemas más críticos, o sea, ahí se nos vienen multas, ahí se nos vienen cosas más complejas. Entonces, la idea es que nosotros tengamos aquí en nuestro presupuesto para poder decir lanzamiento todas las variables que debemos tener en cuenta. Entonces, ¿qué nos lleva este presupuesto? A tener un cuadrito sencillo. ¿Cuáles son mis gastos de inicio? Asesoría jurídica, el contador, por lo menos que me siente con el contador, el proceso de ponerle un nombre a mi emprendimiento, el branding o la marca, lo que estaba hablando, Carlos la vez pasada, la landing page. Ah, es que quiero ponerle landing page y quiero que ahí desde la landing page yo tenga toda mi información, todos mis productos, las personas puedan mirarla. Uniformes, quiero uniformarme. Todo esto son costos iniciales que debo tener en cuenta. Aquí les puse algunos valores de un emprendimiento que estoy trabajando. Funcionamiento, materias primas. Necesito materias primas.
necesito pagar el celular, necesito pagar servicios, necesito establecer un salario, pero, es que este salario es el mínimo, voy a pagar el mínimo, pero tengo que pagar para fiscales. ¿Qué es eso? Tengo que pagar una planilla. Costos y gastos es muy importante. Para cada emprendimiento es totalmente diferente. Por eso Carlina les decía, llámenme, nos tomamos un cafecito y yo les ayudo. Lo mismo les digo yo, una llamada, un café, no tiene costo. Nos sentamos y revisamos cuáles son las variables que aplican para su emprendimiento. Porque este tema de saber cuáles son los costos, cuáles son los gastos que tiene su emprendimiento, los van a ayudar a aterrizar realmente cuál es el nivel de ingresos que usted debe llegar. Porque usted de pronto está diciendo, no, sí, mis ingresos, no, yo con lo que estoy vendiendo estoy bien, pero resulta que no ha terminado de pagar lo que le invirtió inicialmente a su emprendimiento. Entonces, es importante que nosotros tengamos claridad en qué es lo que necesitamos, qué es todos esos recursos que necesita nuestro emprendimiento. ¿Cuánto cuestan esos recursos? Si me los puedo financiar, chévere, buenísimo. Si me tocan a mí hacer de todo como a mí me tocó al principio, súper. Pero tengamos claro cuál es el costo de nuestro emprendimiento. Y fíjense que hay algo bien chévere que me gusta esta frase de Jim Rohn, que dice que la razón principal para fijarse metas personales es por lo que te obligan a convertirte en alcanzarlas. Cada emprendimiento de ustedes, cada cosa que ustedes establecen en su emprendimiento, hace un proceso interno en ustedes. Eso es lo primero que sucede, que ustedes comienzan a ser transformados y comienzan a ser organizados y comienzan a pensar realmente, no solamente en que quiero hacer la torta o quiero hacerla o quiero hacer, sino también nos vamos 2 pasitos más atrás y ya soy empresario, pensando en mis costos, mis gastos, mis ingresos, en cómo planeo mi emprendimiento como una empresa. Deja de ser un negocio, el negocio de la casa para ser una empresa. Giovanna, pero una empresa es una cosa grande. No, una empresa es lo que usted defina como empresa. Y ahí nosotros necesitamos definir algo muy importante que son los riesgos. ¿Qué pasa si? Ese qué pasa si es vital. Muchas veces nos desviamos del curso cuando la tormenta llega y no estamos preparados. Entonces nos llegó pandemia y la pandemia nos sacó a muchos del estilo o la línea que nosotros veníamos trabajando en nuestro emprendimiento. Tenemos que tener en cuenta cuáles son los riesgos que podemos tener y qué vamos a hacer si eso nos va a hacer cambiar los planes. Nuestros planes deben ser flexibles y deben ir acomodándose sin perder nuestra meta. Nuestros recursos pueden cambiar. No, ya no puedo hacer tortas de chontaduro porque se acabó el chontaduro en Cali. Entonces, tengo que, no sé, hago tortas de piña porque hay piña. Tengo ese riesgo. Entonces, necesito moverme. Pero si no lo tengo planeado, si yo no tengo trazado, ¿cuáles son mis riesgos? Entonces, no me puedo mover fácil en mi plan. Todo esto es necesario para yo hacer un buen lanzamiento. Yo necesito tener, entre más tenga yo trazados, cuáles son mis planes, para dónde voy, cómo lo voy a ejecutar. Más fácil va a ser, miren, por eso les mostraba la imagen del lanzamiento de un cohete. Eso no es lanzarlo y ya. Eso tiene una cantidad de variables que tenemos que tener en cuenta. ¿Cómo? Vamos a tener objetivos claros, con un plan, teniendo en cuenta los recursos. Y hay una variable que para mí es vital y es hacer el seguimiento. Lo que no se mide no se controla. Y yo más que controlar les digo no se gestiona, porque controlar es echarle el ojo. Gestionar es echarle el ojito, pero venga, ¿qué hacemos con eso que está pasando? Yo necesito mover. Si mi emprendimiento esta semana no dio el resultado que tenía que dar, yo me tengo que mover a la semana siguiente. Y a la semana siguiente, y si no está dando, pues yo tengo que hacer algo. Y si definitivamente mi emprendimiento lleva 3 meses y no arranca, pues algo no estoy haciendo bien. Y tengo que levantar la mano y decir, bueno,
¿Qué será que no estoy haciendo bien? Y preguntarle a las personas correctas. Gestionar. Pero si yo no tengo trazado nada, pues si yo no sé lo que es bien, pues no voy a saber si voy mal. Y ahí es donde muchos emprendimientos desafortunadamente fracasan, porque no tienen una buena estructura. Entonces, esta base, esto de lo que nosotros hablamos, esta estructura de tener un buen soporte legal, de tener los números, que es parte de lo que hemos hablado un poquito hoy, hablándoles de tener una meta clara, de saber, el Señor nos dice, calcula primero lo que vas a hacer antes de hacerlo. También de definir cómo nos vemos, de ir hacia los objetivos estratégicos con metas claras. Esa estructura, gestionarla, es lo que nos va a permitir a nosotros realmente lograr los objetivos y hacer de nuestro emprendimiento un emprendimiento sostenible en el tiempo. Y el Señor nos dice algo muy lindo, miren, esto se lo regalo a todos los emprendedores. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará las naciones y habitará las ciudades. Esto es de Isaías, y cuando él habla de ensancha el sitio de tu tienda, es agranda, y no seas escasa, porque muchas veces cuando vamos a emprender, comenzamos, ay, como con tanto temor de hacer las cosas. Él dice, refuerza las estacas, que tus bases sean firmes para que puedas avanzar. Por eso era tan importante hablar de los motivos, para que esas bases, esas estacas sean muy firmes y puedas extenderte. Cuando hablamos de las cortinas de las habitaciones sean extendidas, tenemos que mostrar lo que hay dentro de nosotros. Por eso me encantó lo que habló Carlos del branding. Entonces, fíjense que la realidad, lo que nosotros como emprendedores debemos hacer es fomentar lo que hay dentro de nosotros, trabajar muy bien lo que hay dentro de nosotros, llevarlo a un plan bien estructurado, apoyarnos, asesorarnos muy bien y para eso pues aquí les hemos presentado a personitas que los pueden apoyar y dentro de ese proceso, pues avanzar, qué es lo que necesitamos en nuestros emprendimientos para que ese emprendimiento podamos ir adelante y acuérdense que nuestro mandato es ser fuertes y valientes y no tengamos miedo, porque el Señor está con nosotros donde quiera que vayamos. Así que, emprendedores, fue esta temporada de lanzamiento de emprender, para que se animen los emprendedores, para que no les dé miedo emprender, para que todo esto que les mostré hoy sencillamente es aterrizar todo lo que hemos hablado en números, para que se sienten y lo hagan un plan, para que si quieren tomarse un café conmigo y hacer el ejercicio, bienvenidos. Recuerden que tenemos el seminario en donde vamos a comenzar a trabajar nuestro emprendimiento desde quiénes somos nosotros, desde cómo nosotros como seres humanos. Nosotros necesitamos trabajar el emprendimiento desde lo que nosotros somos, desde la base fundamental de lo que nosotros somos como seres humanos, porque realmente ahí es donde está la esencia del emprendedor. Digamos, nuestros emprendimientos lo que tienen es la base bonita de lo que nosotros somos como parte integral del emprendimiento. Ahí es donde nosotros somos. Espérenme, les voy a pasar por acá. Ese seminario comienza, varias personitas nos han pedido que lo comencemos no el 1 de junio, porque muchos están en cierre, sino que lo empecemos la semana siguiente. Entonces vamos a arrancar no el 1 de junio, sino el 7 de junio. 7 o 8, Marce, si no estoy mal, espérenme, ya les digo. 8 de junio, miércoles 8 de junio, arrancamos 7 de la noche. Y este es el seminario y venimos trabajando
en las inscripciones. Ya llevamos ya más de la mitad del seminario. Vamos con este seminario que vamos a hablar de autoconocimiento, comunicación asertiva, trabajo en equipo y planeación estratégica. Es muy importante, vamos a aterrizar conceptos, primero conocer bien nuestra mente, nuestro carácter, trabajar en comunicación para poder esto que yo les decía, yo necesito trabajar con las personas que tengo alrededor dentro de mi plan. Trabajar en equipo es importante, hacer ese mix con las personas que tengo alrededor, y adicional a eso, obviamente, lo que hablamos hoy, esto que esbozamos aquí en una horita así muy aterrizado, en una planeación estratégica clara. Ahí le está pasando el link de inscripción, Marcelita. Es para esta planeación estratégica. Aquí dentro del seminario vamos a hacer la planeación de cada uno de los emprendimientos. Ya como es taller, como es el ejercicio es taller, estas 2 horas de planeación es de cada emprendimiento. Yo les doy las bases, pero cada uno va a hacer su ejercicio con su emprendimiento. Yo les doy todos los archivos para que puedan llenar, calcular sus ingresos, calcular cuáles son sus costos. Esta parte de planeación es súper chévere y muy práctica para que se lleven su emprendimiento bien aterrizado. Entonces, acuérdense que las personas que están en Un Café para Crecer tienen un descuento del 20%, les queda en 120,000 pesos. El seminario no empieza el 1 de junio, por petición ya de varias personas que están inscritas. Arrancamos el 8 de junio, de 7 a 9 de la noche. El lugar es por Palmetto, todavía estoy por definirlo, porque dependemos de la cantidad de personitas que estén con nosotros. Entonces, dentro de este proceso, les voy a pedir que para la próxima temporada que tenemos, y aquí les voy a lanzar el tema de la próxima temporada, tengo 2 minutos, vamos a comenzar a hablar acerca de, me gusta lo que dijo Carlos, venderle al cerebro. Vamos a comenzar a hablar de vender, vamos a hablar de cómo vender, y más allá de vender, vamos a hablar de la satisfacción del cliente. Y no solamente de vender, sino de cómo nosotros mantenemos realmente un cliente conquistado, un cliente. Yo no vendo realmente, mis clientes son permanentes porque mis contratos son en tiempo largo. Entonces es como mantener esa relación con el cliente.